estamos, 18:14 en Mar del Plata, 18:14 en la República Argentina. Estamos haciendo radio encendida. Estamos en www.vortexmdq.com.ar transmitiendo para todo el mundo, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, @radio encendida. Enganchate, participá también de los sorteos. Seguinos en redes, @radio encendida, también en nuestro Instagram. Capítulo 181, un capítulo muy especial. Estamos llegando al final de año y estamos haciendo un poco un balance de todo este año que fue realmente muy, pero muy intenso. Hablábamos el martes que se cumplieron 41 años de la vuelta a la democracia y también un año de la asunción de Javier Milei, en este caso del gobierno de La Libertad Avanza al Estado argentino. Un año donde el análisis es muy disímil. Por un lado, hay gente que está enfervorizada y diciendo que es lo mejor que pasó en toda la historia de la democracia, y hay mucha gente que, por supuesto, piensa todo lo contrario. En el medio hay datos, hay un montón de elementos para poder analizar qué es lo que está pasando en términos sociales, humanos, económicos, empresariales y también políticos. Lo tenemos ya a Maxi Ferraro. Le doy también, por supuesto, la bienvenida. Ya, por supuesto, siempre lo hacemos fuera del aire, pero también al aire a mi querida compañera Ayalén Vara. Y le damos la bienvenida a Maxi Ferraro, que ya está conectado, claro que sí, y que él es presidente de la coalición cívica y un actor fundamental en estos tiempos que realmente son muy complejos. Maximiliano Ferraro, bienvenido a Radio Encendida, bienvenido a Vortex Mar del Plata. Por acá te saluda Martín Vera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ustedes y muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los marplateros. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, gracias a vos por el tiempo. Sabemos que siempre estás con mucha actividad y aparte como presidente de un partido como la coalición cívica tenés no solo la responsabilidad de tener, todo un partido de alguna forma a cargo, sino también una responsabilidad institucional a la hora de cómo marcar puntos en general contradictorios con el gobierno actual. Te pido un balance de este primer año, Maxi, del gobierno de Javier Milei. A mí lo primero que me gustaría compartir con ustedes es dónde nos paramos como coalición cívica en este primer año de Javier Milei como presidente de todos los argentinos. Y yo te lo resumiría en esto, ¿no? Posiciones firmes, defensa de principios y valores y sabiendo que por ahí no es la posición más cómoda en estos tiempos que rigen en la Argentina, pero que es la posición correcta. Y que eso hace que nuestro rol, por supuesto, sea el de acompañar las cosas que creemos que están bien, entendiendo que la sociedad dio un mandato en lo que fueron las elecciones del 2023, que es un mandato al propio presidente Javier Milei, pero que creo que esto también estuvo presente en las distintas candidaturas de Juntos por el Cambio, que es la posibilidad de transformación y de cambio en la Argentina e impedir la vuelta atrás en nuestro país. Pero que eso tiene que ir acompañado, como te decía al principio, con una oposición que tenga firmeza, que sea responsable y que principalmente tenga nitidez para poder defender principios y valores y poner los límites que haya que poner más allá de las agendas o los temas que podamos acompañar acá en el Congreso, ¿no? Esto como primera definición. Después que, por supuesto, nosotros suscribimos y vemos como positivo lo que pudo haber sido la lucha o lo que está siendo la lucha contra la inflación, que es el peor impuesto que pueden pagar los argentinos. El ordenamiento de las cuentas públicas que están relacionadas al tema del déficit cero en la Argentina y que, por supuesto, también nos tenemos que preguntar a costa de qué, ¿no? Y ahí es donde surgen, si se quieren, las diferencias, porque vemos que gran parte del ajuste en la Argentina lo pagaron los jubilados en más de un 20%, y eso se ve cuando uno hace la comparación interanual 2024 con respecto a 2023 en cómo fueron perdiendo muchos de los salarios en la Argentina. Te pongo ejemplos, ¿no? El salario mínimo docente perdió un 29% con respecto al 2023, las jubilaciones mínimas
perdieron un 16%, las jubilaciones medias y altas un 25%, el salario de los docentes universitarios otro 25%, y por suerte sí destinaron una gran cantidad de recursos públicos para lo que es la asignación universal por hijos, que en ese interanual 2023-2024 se ve un crecimiento del 25%. El martes le comentábamos estos datos que estás tirando vos, bueno, por decirlo de alguna forma, estás compartiendo en realidad con nosotros, que son de la Fundación Fundar. Entiendo que ese es un documento... Son datos de Fundar. Muy buen trabajo de Fundar. Sí, aparte, la verdad que son serios a la hora de poder compartirlo. Lo compartimos con Nicolás Márquez, que es el biógrafo de Javier Milei, pero más allá de esta caracterización, él dice que todos esos datos corresponden al sector público, y que el sector público obviamente termina siendo lo que perjudica al país y demás. ¿Qué consideración haces vos en términos de esa respuesta cuando nosotros decimos, mira, hay datos, si no hay ningún dato negativo, nosotros compartimos esos datos y dice, bueno, pero es el sector público. El sector privado avanzó y el sector público, obviamente, como le chupa los ingresos y los impuestos a la gente, obviamente que anda peor. Eso es lo que decía. No, vuelvo a otros datos. Dale. Me corro de salario mínimo docente, salario universitario. Jubilación mínima, sí. Una pérdida del 16%. Sí. Salario de trabajadores registrados en el sector privado, pérdida de un 8%. Jubilaciones medias o altas, pérdida de un 25%. Entonces, vuelvo a esto que te decía, ¿no? Vale. Compartimos la cuestión que está vinculada a la lucha contra la inflación, el ordenamiento macroeconómico con respecto al déficit cero en la Argentina, sí, pero debemos preguntarnos a costa de qué y cuáles han sido las prioridades, porque ¿qué? ¿Priorizaron ajustar a los jubilados? Claro. ¿Priorizaron no financiar un hospital como el Garrahan? ¿Priorizaron no financiar lo que es el ecosistema de ciencia y tecnología en la Argentina? Y el presidente hace 2 días atrás anunció un gran desarrollo vinculado a la energía nuclear, y cómo esto se relaciona con el posible desarrollo de inteligencia artificial en la Argentina. Que ajustamos, como vuelvo a esto, a los jubilados y no nos animamos a debatir y a tocar el gasto tributario y de privilegios en la Argentina, que representa el 3,5% del Producto Bruto. ¿Les es difícil, Maxi, ahí? Perdón, te digo Maxi, porque bueno, siempre todos te conocen como Maxi. Sí, es mucho más fácil, es un nombre muy largo, Maxi. Permitime eso. Pero les es difícil, entiendo que ustedes tienen una posición, nosotros venimos siguiendo un poco las posiciones de todos los partidos aquí de la Argentina. Ustedes tienen una posición muy clara, siempre han defendido valores muy, muy determinados, pero les es difícil como parte del PRO tener que tomar esta determinación y un poco correrse de, bueno, medio que banco todo, permito todo, colaboro con el gobierno, y plantarse como se han plantado, por ejemplo, el otro día vos con el tema de ludopatía y con un montón de temáticas que dicen, bueno, no, este es mi límite, este es nuestro límite como partido político. Obviamente, la historia les va a decir qué bien que se plantearon o que se plantaron en ese momento, pero en la coyuntura me imagino que debe ser complicado. Y sí, pero vuelvo a resaltar esto que te decía al principio. Si hay algo que se convenció la coalición cívica, Lilita, los 6 diputados nacionales que integramos el bloque de la coalición cívica, es esto que te decía, ¿no? De qué manera defender valores, principios, con nitidez, con firmeza, pero también con responsabilidad desde el punto de vista institucional. Y eso, por supuesto, es correrse de una oposición que sea ambigua, que vaya perdiendo la nitidez en los temas que va debatiendo acá en el Parlamento. Y mirá, un ejemplo concreto es el que se dio hoy. El gobierno, de una buena vez por todas, decidió denunciar por cartelización a las prepagas. Entonces, ¿qué te digo? Estábamos en lo cierto cuando en enero, junto con el legislador Hernán Reyes, el exdiputado nacional Rubén Mansi, denunciábamos a las prepagas por cartelización, no por capricho, sino porque
estábamos viendo cómo las cuotas expulsivas, principalmente para los jubilados y para los trabajadores, estaba generando un aumento indiscriminado sin ningún tipo de control, que saltábamos del exceso de regulación del kirchnerismo a ningún tipo de control y que en el medio quedaban desprotegidos los jubilados y millones de argentinos. Bien. Y así te puedo citar otros ejemplos, como te decía, prepagas. En febrero, cuando decidimos proponer una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y reparar el 8,5% de pérdida de inflación de los jubilados, cuando decidí denunciar el decreto de necesidad de urgencia que asignaba más de 100.000 palos en gastos reservados sin ningún tipo de control y que por primera vez en la historia, después de 40 años de reformada la Constitución, se rechazaron un DNU tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, la media sanción de ludopatía, de prevención contra la ludopatía y el juego en línea en la Argentina, que no daban tampoco 2 mangos a que podamos lograr dictamen, y logramos un dictamen de mayoría con 90 firmas, logramos el quórum en esa semana donde hubo 3 sesiones fallidas, donde no se logró el quórum, nada más ni nada menos que con ficha limpia y democracia sindical, y nosotros pudimos juntar 136 diputados que dieran el quórum para empezar a debatir ludopatía. Votamos en general la ley con 140 votos y en el artículo clave de prohibición de todo tipo de publicidad directa o indirecta logramos 134 votos, y en general todos los artículos de la ley no estuvieron por abajo de los 130 votos positivos. Nuestro compromiso en las 2 sesiones con respecto a ficha limpia, como te decía, junto con otros bloques, decirle al ministro Caputo, al jefe de gabinete y al propio presidente de la Comisión de Presupuesto expert, discutamos el gasto tributario y de privilegios en la Argentina, focalizando, por supuesto, nosotros en 2 empresarios amigos del poder, como es el caso de Tierra del Fuego. Declarar a la educación como servicio esencial, que en esto sí debo reconocer que pudimos trabajar muy bien con el PRO y con el radicalismo y pudimos tener dictamen y media sanción en la Cámara de Diputados, y el único partido, si se quiere, de forma institucional, que ha impugnado y ha dicho no a la candidatura del hijo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Súper claro, Maxi, aparte cómo se plantan y cómo plantean, digamos, un montón de elementos que hasta digo, o me animo a pensar, que rozan el sentido común, digamos. Yo veo ahí diputados, diputadas votando cualquier cosa y disfrazados de no sé qué, y básicamente un diputado o una diputada representa los intereses del pueblo, y el pueblo en general no está tan representado últimamente. Yo tengo una pregunta y ahí la dejo a mi compañera, está con ganas también de consultarte, pero necesito preguntarte una cosa. ¿Cómo se paran en términos de lo que vos decís y de esta claridad en términos de cómo ustedes plantean lo que tiene que ser la sociedad, el gobierno y el Estado argentino de cara al año que viene? Porque por un lado se habla que el centro directamente lo plantea, tanto la Libertad Avanza, y de alguna forma el kirchnerismo no lo hacen público, pero vamos a estar en las 2 antípodas, y todo lo que es centro, coalición cívica, radicalismo, alguna cosa más, que no exista. ¿Cómo se plantan de acá en adelante? Porque lo que vos estás diciendo, hay un montón de gente que lo piensa y que quiere que haya también representatividad. Darle los 40 que tanto la posición extrema de Javier Milei y la Libertad Avanza como la de Cristina Kirchner y el peronismo le es funcional a unos y a otros. Es por eso que sucedió lo que sucedió con Ficha Limpia, donde la Libertad Avanza retiraron 8 diputados nacionales y la ministra de Seguridad retiró 2 del PRO para que no podamos llegar a los 129 votos, la posibilidad de discutir o acordar la modificación de las reglas de juego electorales, el tema de los jueces y fiscales federales que todavía están pendientes los pliegos que se manden al Senado, y, como te decía, la nominación de Ariel Lijo. Entonces, lo primero que hay que decir es cantarle las 40. Bien. Que uno y otro se retroalimentan, queriendo dejar o hacer desaparecer al resto de la representación política en la Argentina. Y yo te diría que más que hablar de centro geográfico, te diría que el centro representa valores y principios y una nitidez que hay que tener.
Y esto es lo que nosotros decidimos. A ver, yo decidí ser una oposición responsable, una oposición que defienda la institucionalidad, pero eso no me lleva a tener una posición ambigua o genuflexa frente a lo que creo que hay que defender, que tiene que ver con los jubilados, que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas, con el campo y el sector agroindustrial, que sigue siendo castigado por las retenciones, la defensa de la ciencia, la tecnología, el Hospital Garrahan, las universidades, pero que a su vez también, como opositores, no puede ser que pegábamos el grito en el cielo cuando Cristina Kirchner rompía la tapa de un diario en la sala de las mujeres en Casa de Gobierno, y hoy se hostigan a más de 50 periodistas, y quienes compartíamos un mismo espacio solamente decimos, o algunos dicen, nosotros no, por supuesto, no es tan grave, o estamos frente a una persona o a una fuerza política que tiene una psicología especial. No puede ser que poníamos el grito en el cielo cuando se restringía el acceso a la información en tiempos del kirchnerismo, y hoy se dicta un decreto que restringe no solamente el derecho que le asiste un diputado o a un periodista, sino a los ciudadanos o a las organizaciones de la sociedad civil, y volvemos con la cuestión no es tan grave o tienen una psicología especial. Mira, yo en estos aspectos yo creo que también hay que poder decirlo, ¿no? Sí, sí. En épocas del menemismo era roban pero hacen. En épocas del kirchnerismo pareciera ser que también, o era sí también, y ahora parece que quiere imperar la lógica de el fin justifica los medios, y que las formas no importan. Y yo creo que las formas importan también para la cuestión que está vinculada al desarrollo económico de la Argentina. Que las formas importan para que realmente haya previsibilidad y seguridad jurídica para los que quieren invertir en la Argentina. Entonces guarda, porque esto es un argumento recurrente en la historia de Argentina, tanto en el kirchnerismo o en el menemismo, el roban pero hacen, o el fin justifica los medios si cumplimos los objetivos que nos estamos proponiendo. Y a ver, y vuelvo al principio, yo le reconozco, si se quiere, las dos anclas que tienen que ver lucha contra la inflación y el tema del déficit cero. Pero también hay que decir que guarda que se pueden beneficiar algunos sectores económicos nada más, que son principalmente sectores económicos que no generan la mayor cantidad de empleo que necesita la Argentina para el mediano y para el largo plazo. Entonces, bueno, esa es la posición que nosotros elegimos. Sabemos que por ahí no es una posición cómoda, pero que es una posición correcta, que hoy quizás es un no lugar, pero un no lugar que va plantando o sentando mojones que yo creo que van a ser reconocidos por una gran parte del electorado en la elección de medio término del 2025, y si no es reconocida en el 2025, seguramente lo será en el 2027. Acá me parece que al que le gana la ansiedad, al que le gana la especulación meramente electoral y pierde la nitidez y se abraza de la ambigüedad, realmente pierde en el mediano y en el largo plazo, y que eso se trata también la política y el servicio público, ¿no? Muy bien, te hacemos una última ahí, Maxi, allá. Maxi, allá Lembara te saluda, ¿cómo estás? Hola, Bueno, te Yelén, escucho un gusto. como súper plantado, bueno, un poco lo que dice acá mi compañero, y la pregunta iba en relación a lo que le preguntaste vos, Martín, también, y miro ahí un cartelito que está detrás tuyo que dice "Yo amo la República", que me encanta, me representa mucho, nos representa a 41 años de la democracia. Yo soy hija de la democracia, nacida en el año 1983, celebro, festejo que vivamos en democracia, y a un año, ¿no?, de este gobierno de Javier Milei, donde claramente no me identifico ni me representa en lo más mínimo, y que claramente también me surge mucha incertidumbre y también miedo y al mismo tiempo tristeza y enojo por esto que nombrabas un poco vos, que nombrábamos nosotros, incluso también con la entrevista que le hicimos a Nicolás Márquez, teniendo en cuenta que se le gobierna a cierta parte del país, ¿no? Como un sector. Eso siempre lo estoy como intensificando, que a ver, no es novedad, ¿no? Claramente lo sabemos, de que pareciera que se gobierna solo para un sector de la sociedad, incluso se beneficia también para un solo sector. Y esto de los sectores públicos, digo, ustedes dicen, no es la forma. Bueno, hay toda una incertidumbre de saber cuál sería la forma para modificar esos números, ¿no? Digo, el número de lo que está sucediendo puntualmente con los jubilados, que es lo que más a mí me genera tristeza
y ni hablar, bueno, el tema de los sueldos de los universitarios, de los docentes y tantas otras cuestiones que tienen que ver con claramente el ciudadano a pie y el laburante y que son los que más estamos perjudicados en general, ¿no? Yo creo, arranco por esto último, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la no asignación de prioridades para estos sectores o gran parte de la población que hacen a los jubilados, a los docentes universitarios, y creo que hay que poder discutirles con evidencia, ¿no? Pero digo, los jubilados, perdón, se están preguntando qué va a pasar, porque también me pasa esto, ¿no? Que te vas cruzando con jubilados, con ni hablar, con propia familia de uno, ¿no? Que también, como mi vieja y tantos otros más, que hay como un miedito ahí dando vueltas de que pueda llegar a ser peor incluso, porque escuchan los discursos también de Javier Milei y te dice, bueno, esto fue la motosierra y ahora viene la peor, ¿no? Ahora viene una motosierra más grande, más importante, y decís, bueno, si esto fue realmente lo peor, es tranqui, fue, digamos, un ajuste importante, ¿qué viene después? Sí. Entonces hay como una sensación en general, digo, para la sociedad y para los sectores más vulnerables, que ahora se han hecho más vulnerables todavía aún con estas decisiones. Tengo que insistir en esto que te estaba diciendo, ¿no? Señores, cuando nosotros discutimos nuevas fórmulas de movilidad jubilatoria, cuando nosotros quisimos reparar la pérdida del 8,5 de inflación, los recursos estaban y decíamos de dónde sacarlos, que tenían que ver con una parte del gasto tributario en la Argentina. Cuando discutimos financiamiento universitario, la obligatoriedad de las auditorías, una nueva fórmula polinómica para la distribución de fondos vinculados a las universidades, también pusimos los números sobre la mesa. Porque yo creo que parte también del propio presidente y de la Libertad Avanza está esta falta de empatía y de poner como prioridad a un montón de sectores que tienen que ser prioritarios. Como yo les decía al principio, por supuesto que yo celebro la inversión o los fondos que se han destinado para poder sostener asignación universal por hijo, pero que también hay que hacer un esfuerzo para de qué manera crece asignaciones familiares que están relacionadas a los que tienen el empleo formal o registrado en la Argentina. Que los jubilados no pueden ser los que paguen el 20% del ajuste como lo pagaron durante el 2023. Y bueno, esto ojalá lo podamos discutir en marzo, cuando seguramente vamos a tener que insistir y vamos a tener que exigir... Perdón, Maxi, ¿cuál fue la respuesta, digo, cuando ustedes plantearon estos números, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo fue el diálogo? No había respuestas serias. Terminábamos en esta cuestión de que todos éramos degenerados fiscales, generalizando a todos los sectores de la oposición. Por eso vuelvo a esto que te decía. Sí. Iniciadas en las sesiones ordinarias, nosotros vamos a tener que hacer una estrategia e insistir en que tengamos presupuesto en el 2025, que nosotros no podemos seguir con un presupuesto prorrogado en el acuerdo de Massa y Milei, como sucedió, porque eso es una discrecionalidad sin ningún tipo de control, y mucho peor aún en un tiempo electoral, de elección de medio término como la del 2025, que también hay que decirle al presidente que pare con el conflicto de poderes con el Congreso, porque el Congreso le aprobó casi el 100% de las leyes que mandó el Poder Ejecutivo, y él lo único que se dedicó es a vetar financiamiento universitario, la reparación y nueva fórmula de movilidad jubilatoria, y ahora amenaza a vetar la ley contra la cibernudopatía que pueda sancionar el Senado de la Nación. Entonces, bueno, pero esto también requiere de que distintos sectores de la oposición, que por supuesto comparten o que pueden ser responsables desde el punto de vista institucional, puedan ir ganando y puedan ir entendiendo que hay que tener nitidez. Que lo peor que puede pasar en el medio es que la prepotencia del presidente o la prepotencia que puede tener la Libertad Avanza no sea, digamos, puesta a discusión y a ponerle un límite, porque si no vamos a terminar muy mal. Y vuelvo a lo que les decía al principio. Si se quiere, después de lo que fue parte de la discusión de la ley bases y demás, es una decisión estratégica de encontrar un camino de nitidez, que por supuesto yo me hago cargo de
de la voluntad de cambio que decidieron los argentinos. Bien, por mucha más nitidez. Yo me hago cargo también de la decisión que tomaron los argentinos de no volver atrás, y a modo de autocrítica también, y esto en lo que significaron las candidaturas de Juntos por el Cambio, de qué manera vamos a otro tipo de representación y de conversación pública. Pero que no podemos dejar por alto, podemos dejar pasar por alto, algunas cuestiones que hacen a la forma y a la institucionalidad, que están ligadas directamente a lo que es una idea de desarrollo sostenido desde el punto de vista económico en la Argentina, que le da previsibilidad y seguridad jurídica a quienes quieren venir a invertir en nuestro país, y que no es una libertad entendida sin ningún tipo de reglas, sin ningún tipo de límite, como si todo valiera en nuestro país. Si se quieren, por supuesto, nosotros, la Coalición Cívica, somos un partido que defiende el humanismo, que defiende la república, pero que defiende la libertad igual, que es nada más ni nada menos que es la libertad que iguale los pisos de partida de todos los ciudadanos en nuestro querido país. Súper claro. Maxi Ferraro, diputado nacional, presidente de la Coalición Cívica. Muchas gracias por el tiempo, gracias por la claridad. Vamos a estar en contacto, nos interesan muchos temas que estás ahí tratando, que el partido está ahí poniendo en la agenda pública también, y por un poco más de nitidez, muchos principios y más valores. Un abrazo gigante y también un saludo a su referente, a Lilita Garrión. Bueno, muchísimas gracias y un saludo muy grande a todos los marplatenses. Y como te decía, se trata de valores, de principios, pero también de propuestas concretas para darle respuesta a los sectores que hoy están exigiendo ese tipo de respuestas por parte de, por lo menos nosotros, que nos ocupa ocupar un lugar de oposición responsable, y que es el voto donde nos ubicaron a cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias. Y que tengan una muy buena tarde. Gracias, Maxi, también. Hasta pronto. Muchas gracias. Y ahí vienen las campeonas, hablando de Mar del Plata, campeonas marplatenses, 2 niñas, jóvenes, adolescentes, que son genias de la gimnasia artística, deportistas de élite. En un ratito ya están aquí en los estudios de Vorterix Mar del Plata.